Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, ingeniero Germán. En este video explicaremos acerca de los sistemas de información geográfica. Mi grupo está conformado por Bernaola Quispe Dayana, Pérez Herrera Juliana, Valenzuela Pariona Tania, y quienes habla Guevara Lanja Evelyn. Comenzaremos con una pequeña introducción. Nos dice que en los últimos años las tecnologías de captura de datos espaciales han permitido contar con un volumen muy importante de información de excelente calidad y bajo costo, ya sea imágenes satelitales de alta resolución, navegadores GPS para realizar relevamientos de campos georreferenciados, herramientas de software que administran, procesan y analizan esta información en forma gráfica y alfanumérica. Ahora bien, todo este conjunto de tecnologías, sumado a un equipo interdisciplinario de profesionales en las temáticas a abordar, más un diseño conceptual de la estructura de información a implementar, podemos denominarlo como un sistema de información geográfico, SIG o GIS. Pasaremos a definir. Nos dice que un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, transformar y presentar toda la información geográfica y desde sus atributos. Esto con el fin de satisfacer múltiples propósitos. Los SIG son una nueva tecnología que permite gestionar y analizar la información espacial y que surgió como resultado de la necesidad de disponer rápidamente de información para poder resolver problemas y de esta manera contestar a preguntas de modo inmediato. Existen otras muchas definiciones de SIG. Algunas de ellas acentúan su componente de base de datos, otras sus funcionalidades y otras enfatizan el hecho de ser una herramienta de apoyo en la toma de decisiones. Pero todas estas definiciones coinciden en referirse a un SIG como un sistema integrado para poder trabajar con información especial, herramienta esencial para el análisis y toma de decisiones en muchas áreas vitales para el desarrollo nacional, incluyendo la relacionada con la infraestructura de un municipio, estado o incluso a nivel nacional. En términos prácticos, la función principal de este software es contar con cartografía, con base de datos asociados, con la misión principal de resolver problemas espaciales o territoriales. Es decir, es un programa que permite manejar conjuntamente la cartografía y la base de datos alfanuméricas asociadas. Ahora veremos las cuestiones que puede resolver un SIG. Las principales cuestiones que puede resolver un sistema de información geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son: tenemos la localización. Esta nos permite preguntar por las características de un lugar concreto, por ejemplo en la ciudad nos permite preguntar cuáles son sus características de clima, sus características de vegetación, de suelo y demás cosas. Condición: es el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema. Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna característica. Puede ser que en el lugar de acá, en el mes de septiembre, llueva, pero ese es un fenómeno que no se da, pero se puede comparar con otras características años anteriores en ese mes de septiembre para ver por qué está ocurriendo. Luego tenemos rutas, cálculos de rutas óptimas entre dos o más puntos. La ciudad de Ica, ¿no? La ruta más óptima entre Parcona y Tinguiña, es un ejemplo perfecto. Pautas, detención de pautas espaciales. Tenemos modelos, generación de modelos a partir de fenómenos en situaciones simuladas. Estos modelos nos permiten de una manera proyectarnos a lo que pueda suceder y de esa manera poder tomar decisiones. Por ejemplo, podemos tomar un modelo de un terremoto en Ica y de esa manera poder apreciar si esto afecta a la ciudad de Ica, en cuántos daños o no. Y es muy útil. Bueno, para ser tan versátiles, el campo de aplicación de los sistemas de información geográfica es muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades como un componente espacial. La profunda revolución que han provocado las nuevas tecnologías
han incidido de manera decisiva en su evolución. Tenemos la entrada, procesamiento y salida de un sistema de información geográfica. Tenemos la entrada. La entrada se denomina así a la captura o recolecta de datos en bruto, o sea, a la mayor cantidad posible de información que nosotros podemos obtener, tanto del interior de la organización como de su entorno externo. La entrada puede ser manual o automática, pero de la validez que contengan dichos datos dependerá en gran medida la veracidad y exactitud de la información de salida. Luego pasamos al almacenamiento. Como su nombre lo indica, es archivar esta información en algún medio para su posterior tratamiento. Puede ir desde simples archivos a extensas y complejas bases de datos. Luego pasamos al procesamiento, la cual supone la conversión de los datos en salidas útiles para los interesados. Este proceso se lleva a cabo mediante cálculos, análisis y operaciones que pueden variar su complejidad. Como la entrada, el procesamiento también puede llevarse a cabo de manera manual o automática. Salida. Se entiende como salida en este caso la transferencia o distribución de la información procesada previamente a los gerentes de la organización mediante reportes gerenciales para la toma de decisiones. Por ello, es muy importante que en el proceso de entrada los datos sean los más exactos y veraces para así de esa manera los gerentes de la organización puedan tomar una buena decisión. Los tipos de datos que tenemos son los datos espaciales, los puntos que son de 0 dimensión, los datos lineales de 1 dimensión, los datos areales de 2 dimensiones, las superficies continuas de 3 dimensiones, los atributos espaciales y no espaciales. Ahora tenemos los elementos de un sistema de información geográfica. Tenemos los componentes, los cuales trabajan con equipos y programas de computación. Los equipos en una estación básica de trabajo de SIC consisten de una unidad central de procesamiento, un CPU, donde se realizan todas las operaciones, un digitalizador, que consiste de una tableta o mesa donde los datos analógicos se convierten a formato digital, un teclado por medio del cual se ingresan instrucciones y comandos, así como datos, una impresora o graficadora para producir copias impresas de los productos deseados, un drive, disco o cinta magnética para almacenar datos y programas de cómputo, para la incorporación de datos y para comunicación con otros sistemas, y una unidad de despliegue visual, o sea, un monitor donde se vea la información interactiva. Luego tenemos a los usuarios y sus necesidades. Es muy importante aquí porque los planificadores deben evaluar cuidadosamente sus necesidades del sistema de información geográfica y las aplicaciones propuestas antes de tomar la decisión de adquirir e instalar un SIC. Una vez que se ha llegado a una conclusión positiva, la configuración de equipos y programas debe ser diseñada en base a aquellas necesidades y aplicaciones, teniendo en cuenta las limitaciones de los recursos financieros y humanos disponibles para adquirir y operar el sistema. Por ello es muy importante primero coordinar con las personas. Información y fuentes de información. Bueno, tenemos aquí los mapas de referencias generales y la información sobre peligros naturales y recursos naturales deberían formar una biblioteca de conocimientos, por decirlo así, para cualquier sistema de información geográfico, ya que virtualmente todos los países tienen mapas topográficos, mapas de carretera, mapas generalizados de suelos, algún tipo de información climática y por lo menos el componente de ubicación respecto a los peligros naturales. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay lugares en donde ocurre la mayor incidencia de huracanes y por lo tanto esos ya están ubicados. Después tenemos aún cuando parte de esta información se encuentra disponible en casi todos los países y puede ser complementada con datos de satélite. Queda la pregunta de si ya se cuenta con datos suficientes para justificar un SIC. El principal valor de un SIC
está en poder procesar y analizar cantidades de datos que resulten excesivos para el manejo manual, a fin de poder determinar la aplicabilidad de un SIG. La institución deberá decidir si el principal obstáculo para el manejo de los peligros es el procesamiento de los datos o meramente la falta de datos. Alcance de los SIG. Como se ha visto, los SIG constituyen una herramienta muy poderosa para la gestión de información y su relación con algo tan tangible como un predio, un río o una hora de desarrollo urbano. Sin embargo, es muy importante conocer los alcances de un sistema como este para poder así aprovechar sus potencialidades al máximo, utilizando como una referencia más en el delicado proceso de toma de decisiones de la empresa, el gobierno y las asociaciones civiles. De esta manera se pueden identificar algunas de las capacidades de los SIG como herramientas en los procedimientos de gestión. Un sistema de información geográfico permite realizar un gran número de manipulaciones, sobresaliendo las superposiciones de mapas, transformaciones de escala, la representación gráfica y la gestión de bases de datos. Consultar rápidamente las bases de datos, tanto espacial como alfanumérica, almacenadas en el sistema. Realizar pruebas analíticas rápidas y repetir modelos conceptuales en despliegue espacial. Comparar eficazmente los datos espaciales a través del tiempo, análisis temporal. Efectuar algunos análisis de forma rápida que hechos manualmente resultarían largos y molestos. Integrar en el futuro otros tipos de información complementaria que se considere relevante y que está relacionada con la base de datos nativa original. Aplicaciones de los SIG. En la mayoría de los sectores, los sistemas de información geográfico pueden ser utilizados como una herramienta de ayuda a la gestión y toma de decisiones. A continuación, vamos a describir brevemente algunas de las aplicaciones principales. Tenemos la cartografía automatizada. Nos dice que las entidades públicas han implementado este componente de los SIG en la construcción y mantenimiento de planos digitales de cartografía. Dichos planos son puestos a disposición de las empresas a las que puedan resultar de utilidad estos productos, con la condición de que estas entidades se encargan posteriormente de proveer versiones actualizadas de manera periódica. Tenemos la infraestructura. Algunos de los primeros sistemas SIG fueron utilizados por las empresas encargadas de desarrollo, mantenimiento y administración de redes de electricidad, ya sea gas, agua, teléfono, alcantarillado, etc. En este caso, los sistemas almacenan información alfanumérica de servicios relacionados con las distintas representaciones gráficas de lo mismo, ya que estos sistemas almacenan información relativa a la conectividad de los elementos representados gráficamente, esto con el fin de realizar el análisis de redes. Tenemos la gestión territorial. Son aplicaciones del sistema de información geográfica dirigidas a la gestión de entidades territoriales y que permiten un rápido acceso a la información gráfica y alfanumérica y suministran herramientas para el análisis espacial de la información, ya que nos facilitan labores de mantenimiento de infraestructura, mobiliario, urbano, etc. y permiten realizar una optimización en los trabajos de mantenimiento de empresas de servicios, ya que tienen la facilidad de generar documentos con información gráfica y alfanumérica. Tenemos la del medio ambiente. Estas aplicaciones son implementadas por instituciones de medio ambiente, las cuales facilitan la evaluación del impacto ambiental en la ejecución de proyectos, integrados con sistemas de adquisición de datos. Permiten el análisis en tiempo real de la concentración de contaminantes, ello a fin de tomar las precauciones y medidas del caso, porque nos facilitan una ayuda fundamental en trabajos tales como reforestación, explotación agrícola, estudios de representatividad, caracterización de ecosistemas, estudios de fragmentación, estudios de especies, etc. Tenemos la cartografía digital en 3D. Este tipo de información tridimensional de construcciones civiles es requerida para realizar, por ejemplo, la planeación de la cobertura de las ondas de radio en una población, ubicando los rebordes de ondas radiales entre antenas, optimización de redes, ubicación de antenas,
antenas, interferencia de radiofrecuencia, tendido de líneas de transmisión en 3D o en el caso de la planeación de un aeropuerto. Este modelo tridimensional permitirá realizar el estudio de los espacios aéreos que intervienen en el proceso de diseño referenciado, en su caso, la vialidad técnica de su construcción. Tenemos la demografía. Se evidencia en este tipo de sistema un conjunto diverso de aplicaciones, cuyo vínculo es la utilización de las variadas características demográficas y en concreto su distribución espacial para la toma de decisiones. Algunas de estas aplicaciones pueden ser el análisis para la implementación de negocios o servicios públicos, zonificación electoral, etc. Tenemos la planimetría. La planimetría tiene como objetivo la representación bidimensional del terreno, proporcionándole al usuario la posibilidad de proyectar su trabajo sobre un papel o en una pantalla sin haber estado antes en el sitio físico del proyecto. El fin de la planimetría es que el usuario tenga un fácil acceso a la información del predio. Por ejemplo, saber qué cantidad de terrenos desocupados se encuentran en el lugar, o qué cantidad de postes telefónicos necesita para emplear su red, o qué cantidad de cables necesita para llegar hasta un cliente, o emplearlo en soluciones móviles, o utilizarlo como plataforma de archivos GIS. En otras palabras, permite al usuario visualizar de forma clara y con gran exactitud la información que se encuentra dentro de su proyecto. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.